Puede que el Señor regrese dentro de 2 años. No me atrevo a decir sí o no. Pero de todas maneras, ustedes los jóvenes tienen que estudiar. Tienen que obtener las habilidades de tiro. Y sí, las necesitan. Todos ustedes tienen que terminar no solo la secundaria y la preparatoria. Al menos cada joven tiene que graduarse de la universidad. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, se encuentra Eric Romero con nosotros para los comentarios del Estudio Vida de hoy. Saludos, Eric. Es un gozo estar aquí para compartir la palabra de Dios. Hoy compartiremos el segundo mensaje acerca de Hiram, el constructor de las columnas en Primera de Reyes. Quisiéramos hacer la siguiente salvedad, que aunque este es el Estudio Vida de Génesis, hemos tomado una ruta por Primera de Reyes para explorar este tema. Y le estamos dedicando tanto tiempo a Hiram porque él es el único perito constructor en la edificación del templo de Dios que se menciona por nombre en el Antiguo Testamento. Para beneficio de los oyentes que no estuvieron con nosotros la última vez, ¿nos podría usted dar un repaso? En el programa anterior dedicamos nuestra atención a Hiram. Y en ese cuadro vimos la clase de persona que Dios necesita para construir columnas en el templo de Dios, es decir, en la iglesia. ¿Cuál era la constitución de este constructor de columnas? En primer lugar, la madre de Hiram era una mujer de las hijas de Dan, Segunda de Crónicas 2:14. La madre denota nuestra existencia humana, la cual tiene como su fuente el pecado. Todas nuestras madres son madres en pecado. En Salmos 51:5 dice, «En pecado me concibió mi madre». Por otro lado, el padre de Hiram, según Primera de Reyes 7:14, era de Tiro. Y en Ezequiel 28 vemos que Tiro era un centro de comercio. Hiram obtuvo sus habilidades por medio de su padre. Necesitamos un padre de Tiro que nos imparta educación, sabiduría, destreza y habilidades. Además, según el texto hebreo de Primera de Reyes 7:14, Hiram era hijo de una mujer viuda, o sea que su padre de Tiro murió. Y también era de la tribu de Neftalí. Esto es un misterio. Su madre era de Dan, su padre de Tiro. Sin embargo, Hiram era de la tribu de Neftalí, que es la tribu de resurrección y transformación. Génesis 49:21 dice, «Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos». Y Habacuc 3:19 nos muestra que cuando estamos en resurrección, tenemos pies como de siervas y andamos en las alturas. Todo esto significa que si usted desea convertirse en un constructor de columnas, primero debe reconocer que nació en pecado. Además, necesita obtener la técnica de este mundo, el adiestramiento, la educación y las habilidades adecuadas. Una vez las hayamos obtenido, lo cual representa a nuestro padre de Tiro, entonces todo esto debe de pasar por muerte. Cuando nuestras habilidades pasan por la muerte y salen en resurrección, entonces nos volvemos personas en resurrección de la tribu de Neftalí y poseemos la destreza en resurrección, la cual Dios podrá usar para su edificio. Gracias, hermano Eric. Esta fue una muy buena introducción y nos ayudará a entrar en el Estudio Vida de hoy. Adelante con nuestro hermano Witness Lee. Aquí, en el registro de este constructor de columnas, Hiram, tenemos 3 pueblos: el pueblo de Dan, el pueblo de Tiro y el pueblo de Neftalí. Su madre era de la tribu de Dan y su padre era del pueblo de Tiro. Y él mismo
llegó a ser de la tribu de Neftalí, ¿verdad? Ahora hay que preguntarnos, ¿cómo puede ser que tal persona nacida de una madre danita y un padre de Tiro llegue a ser de la tribu de Neftalí? Tengo que decirles que esto es misterioso. Sí, misterioso. Es muy raro y muy interesante que el padre de Tiro muere. La fuente de las habilidades seglares fue cortada por Dios. Como ser humano, sin embargo, debe seguir existiendo. Aún Pablo dice, estoy juntamente crucificado con Cristo. Estoy crucificado, mas vivo yo. El viejo hombre, el esposo viejo, el padre viejo, está crucificado, mas vivo yo. ¿Cómo puede el yo seguir existiendo? Porque la madre, la existencia humana, sigue viviendo. Ahora usaremos a Moisés como un buen ejemplo. Miren, él nació y fue criado en la familia real de Egipto. Allí él fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Entonces, a los 40 años de edad, pensó que estaba calificado, así que salió a hacer todo lo posible para rescatar a su pueblo de la mano opresora de los egipcios. Pero fracasó. ¿Por qué fracasó? Debido a que su padre de Tiro, es decir, su conexión con Egipto, aún permanecía. ¿Ven? Esto quiere decir que la fuente de sus habilidades no había sido cortada. Él permanecía conectado con esa fuente. Entonces, el Señor intervino para romper ese vínculo, esa conexión, y él huyó al desierto. Esto indica que la fuente de sus habilidades fue cortada. Ese padre de Tiro, la familia real egipcia, murió, pero él no murió. Él siguió viviendo, de manera que la madre, que significa la existencia humana, permaneció. El padre murió, pero la madre no murió. Sin embargo, ella enviudó. Seguía existiendo, pero ya no estaba atada a su marido viejo. Seguía existiendo, pero sin un vínculo a la fuente mundana. Muchos hermanos y hermanas jóvenes tienen conceptos desbalanceados y esperan que el Señor regrese pronto. Y ellos están esperándolo. Y sí, pueda que Él regrese en menos de 2 años. Y piensan así. Ahora estoy en el 10º grado, la última clase secundaria, y necesito 2 años más para terminar la escuela. Quizás el Señor regrese antes de terminarla. No tengo que prepararme para entrar en la universidad. Olvídate de eso. Sería mejor invertir más tiempo en seguir al Señor y tener más comunión con los hermanos y hermanas, platicando de esto y lo otro hasta la 1 de la mañana. No hay que leer tanto. No tengo que estudiar tanto. ¿Por qué? Porque en 2 años el Señor regresará. ¿Para qué desperdiciar nuestro tiempo? Pero les digo que este tipo de actitud retrasa el regreso del Señor. Y tal vez hasta 2 siglos. Solamente por culpa de ustedes. El Señor les dirá, ¿no quieres estudiar? Está bien, regresaré en 2 siglos más. Y solamente por ustedes. No solo ustedes tendrán que estudiar, sino también sus hijos y sus nietos tendrán que estudiar. Y su meta será obtener un doctorado. Y yo sé lo que hay en el corazón de las hermanas jóvenes. Nosotras hermanas, ¿saben es suficiente terminar la secundaria o la preparatoria? Y podremos leer la Biblia. Al fin y al cabo no llegaremos a ser los ancianos o esto o lo otro. ¿Para qué gastar tiempo? Hay que relajarse. Terminaremos la preparatoria, a lo más la secundaria y basta. Y si no nos casamos, bueno, es suficiente aprender a escribir a máquina y nos ganaremos la vida. Y así disfrutaremos una buena vida cristiana fácil y una feliz vida de la iglesia. Yo sé que todo esto se encuentra en sus corazones. Y ciertamente tienen que sacarlo de allí. Les aseguro que por mucho amor que le tengan al Señor, si este es su caso, no podrán ser útiles al Señor. O al menos no podrán ser muy útiles. Mientras sean jóvenes,
no perderán el tiempo que pasen estudiando. Tienen que estudiar. Bueno, puede que el Señor regrese dentro de 2 años. No me atrevo a decir sí o no. Pero de todas maneras, ustedes los jóvenes tienen que estudiar. Tienen que obtener las habilidades de tiro. Y sí, las necesitan. Todos ustedes tienen que terminar no solo la secundaria y la preparatoria. Al menos cada joven tiene que graduarse de la universidad. Bueno, hermano Eric, es muy interesante que Witness Lee exhortó a los jóvenes que persigan vigorosamente su educación, que aprovechen su juventud consiguiendo las habilidades de tiro. ¿No se opone esto a la idea de que necesitamos vivir como si el Señor regresara en cualquier momento? No hay absolutamente ningún conflicto. Según Mateo 24, versículos 40 y 41, en la segunda venida del Señor, 2 hombres estarán en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán en el molino. Una será tomada y la otra será dejada. Las expresiones en el campo y estarán moliendo indican el hecho de ganarse el sustento trabajando. Esto quiere decir que el Señor volverá cuando estemos trabajando. Por otro lado, si verdaderamente deseamos que el Señor regrese, necesitamos que Él nos prepare para ser útiles en su edificio. Hay 2 buenos ejemplos, Pablo y Moisés. Pablo verdaderamente fue adiestrado y entrenado. En Hechos 22:3, Pablo nos dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel. Pablo era un experto que fue adiestrado rigurosamente en la ley del judaísmo. No obstante, cuando Pablo se encontró con el Señor, todas sus habilidades naturales pasaron por muerte. Es decir, su padre de tiro murió. Pero cuando Pablo se levantó en resurrección, el Señor pudo usar esas habilidades para producir 14 epístolas del Nuevo Testamento. Sucedió lo mismo con Moisés. Hechos 7:22 nos dice que fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Los jóvenes no deben pensar, bueno, el Señor regresa pronto, así que no necesito educación. No. Si quieren ser como Moisés, tienen que utilizar su tiempo en los estudios. Estudien con diligencia y haciendo uso de todos los recursos disponibles, obtengan diplomas en educación superior, terminen una carrera universitaria y además aprendan a hablar otros idiomas. Moisés obtuvo la educación más alta y después de pasar por muerte y resurrección, esa educación egipcia elevada equipó a Moisés para escribir el Pentateuco. Y esto no es algo de poca importancia. Por eso, queremos dirigir una palabra a todos los jóvenes amados que nos escuchan. A todos ustedes que aman a Jesús. Les animamos a que obtengan la mejor educación y desarrollen sus habilidades. Después, consagren esa destreza al Señor para que pase por muerte y salga en resurrección. Así, llegarán a ser constructores de columnas a fin de edificar la iglesia, con miras a satisfacer el deseo del corazón de Dios. Muchas gracias. Esta es una exhortación maravillosa. Volvamos a Witness Lee para continuar este estudio vida. After you get the degrees, Después que obtengan sus grados y sus profesiones, you have to cut off the time. tendrán que cortar las conexiones. You may get 2 degrees from MIT. Si obtienen 2 doctorados de una universidad prestigiosa o cualquier otra universidad, no quiero decir que tendrán que quemar su título o su diploma, pues tendrán que usarlo para su negocio, para su vivir. Pero dentro de ustedes mismos tendrán que decir, mi padre de tiro murió en el día de mi graduación. Sí, tienen que trabajar. 5, 6, 7 años para obtener su título. Y cuando lo obtengan, tienen que decir, mi padre de tiro está en el ataúd.
Lo bueno es esto, que después que Moisés dejó su familia real, jamás la mencionó de nuevo. Quedó sepultada. El padre de las habilidades debe morir. Las habilidades son útiles, pero el padre apesta. Su doctorado es útil, pero el título doctorado apesta. De manera que hagan lo posible para obtener su doctorado. Y cuando lo obtengan, el padre de Tiro tendrá que morir. ¿Por qué? Si este padre, como la fuente, no muere, siempre los mantendrá vinculados al mundo. Su educación será el lazo más fuerte. Además, no solamente eso, sino que también cualquiera que sea orgulloso de su educación alta, será frustrado en el conocimiento de la Biblia. No importa cuánta educación alta tenga, tiene que humillarse por completo. Dígale al Señor, Señor, soy solo un niñito dispuesto a recibir enseñanza. Todo mi ser está totalmente vacío. Aunque he obtenido 3 títulos universitarios, pero Señor, yo no sé nada. No estoy lleno en mi espíritu, estoy vacío. En mi mente estoy vacío, en mis emociones estoy vacío, en todo mi ser estoy vacío. De manera que debemos cortar el lazo, el vínculo, para llegar a ser como un niño o una niña. Sin saber nada, estoy completamente vacío. Vacío en mi espíritu, en mi corazón y en mi mente. Aunque he obtenido 3 títulos, estoy completamente vacío. Entonces podremos entender la Biblia. Bueno, Eric, primeramente recibimos una exhortación para estudiar y obtener habilidades, pero por otro lado, los títulos y las habilidades nunca nos satisfacen. ¿Cuál es el significado de obtener las habilidades o doctorados y luego permitir que el padre muera? Hemos visto que el padre de Hiram era de Tiro. La muerte del padre significa que la fuente de las habilidades seglares muere. Y por las habilidades seglares me refiero a las habilidades seculares, o sea, a las habilidades o a la destreza que ocupamos en el mundo. Pero su madre, la cual significa la existencia humana, permanece. Una vez obtengamos las habilidades y la educación más elevada, ya que amamos a Jesús, consagramos estas habilidades a Cristo. Es decir, hemos recibido estas habilidades, pero no estamos atados a ellas. No tenemos lazos con el mundo por causa de esta destreza, ni tampoco vivimos solamente para ganar dinero o para tener éxito en el mundo. No. Adquirimos las habilidades y educación más elevadas, pero se las entregamos al Señor. Así permitimos que entren en muerte y al resucitar sean útiles para satisfacer el deseo del corazón de Dios. De esta manera, puede ser que tengamos las mejores habilidades y la educación más alta, pero no estaremos llenos de esto. Permaneceremos pobres en espíritu, como niños vacíos y abiertos, para recibir revelación y pensamientos nuevos de la mente de Cristo en su palabra, a fin de ser llenados por Él en resurrección. Así podremos usar nuestras habilidades en resurrección para edificar el cuerpo de Cristo. Gracias por su comentario, hermano. Aún nos queda una sección, así que volvamos con Witness Lee para la conclusión del estudio vida de hoy. The father has to die, the mother must remain. El padre tiene que morir, pero la madre debe permanecer. The origin of the secular skill has to go. La fuente de la capacidad seglar tiene que ser abandonada. But our human existence has Pero la existencia humana tiene que permanecer. No debemos pensar que no tendremos una vida larga. Todos debemos considerar que tendremos una vida larga. Les digo, en varias ocasiones, sí, oré.
Señor, concédeme una vida larga. No quiero aprender de ti y luego morir. No me gusta eso. Quiero aprender de ti y quiero seguir existiendo para que todo este conocimiento sea útil. Y ustedes, jóvenes, deben tener esta actitud. Señor, sé que vienes pronto, pero no quiero verte en resurrección, sino quiero verte en el arrebatamiento. Quiero vivir una vida larga hasta que regreses, no para complacerme a mí mismo, sino para ser útil a ti. Quiero ser útil para tu propósito en la tierra. De manera que todos debemos decir, Señor, ciertamente quiero que muera el padre de Tiro. Pero no pida esto antes de su graduación. Después que se gradúe, entonces diga, Señor, entierra a este padre, pero guarda a esta madre. Es decir, dame una vida larga. Yo no quiero morir. Repito, el padre tiene que morir y la madre, la existencia humana, tiene que permanecer. Son dos cosas. Además, todos tienen que estar en contra de toda debilidad. Díganle al Señor, Señor, yo no quiero tener un cuerpo enfermizo, un cuerpo débil. No me gusta tener un cuerpo débil. Cuando Moisés tenía 120 años, era fuerte, muy fuerte. Él le dijo al Señor, Señor, permite que mi fuerza sea como mis días. Cuiden sus cuerpos para seguir existiendo por largo tiempo. Dejen que muera el padre, pero guarden a la madre, que ha quedado viuda, pero saludable. Mi padre de Tiro murió, pero mi madre Danita sigue existiendo. ¿Con qué propósito? No para nuestra salud, sino para que seamos útiles para Él. Eric, estoy seguro de que usted está de acuerdo conmigo. Este testimonio de Witness Lee es muy conmovedor y verdaderamente da en el clavo que nuestro padre Tiro debe morir, pero nuestra madre Danita debe vivir. El mensaje de hoy se aplica bastante a los jóvenes. ¿Podría entonces, Eric, usted decirle algo a los jóvenes acerca de todo lo que hemos visto y oído hoy? Quisiéramos animar a todos los jóvenes. Consagren sus vidas al Señor. Obtengan la educación más alta que puedan y desarrollen sus habilidades a lo sumo. Pero no usen esa educación y habilidades a fin de tener éxito en el mundo, sino para consagrarlas a Cristo. Así pasarán por muerte, serán resucitadas y Dios podrá usar esa capacidad y estas habilidades para edificar su iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo que consumará en la Nueva Jerusalén. Por eso hay que seguir el ejemplo de Salomón. Salomón oró al Señor pidiéndole que le concediera la sabiduría y la ciencia para presentarse delante del pueblo de Dios. Debemos orar lo mismo. Padre, dame a Cristo como mi sabiduría para comunicarme con todos los que te pertenecen, a fin de dispensarle las riquezas de Cristo a cualquier persona, en cualquier condición y en cualquier edad. Amén. También hay que orar para tener una vida larga. Presten atención a Salmos 91:16 y Deuteronomio 33:25. Estos versículos nos dicen que debemos orar a que Dios nos conceda una vida larga, no para desperdiciarla en el mundo en los placeres, sino para que el Señor fluya desde nosotros a fin de edificar su edificio y satisfacer el deseo de su corazón. El hecho que la madre de Hiram permanece viuda y el padre de Tiro muere, significa que la fuente de nuestras habilidades seglares muere, pero nuestra existencia humana continúa por largo tiempo para cumplir el deseo del corazón de Dios. Por tanto, quisiéramos animar a todos los jóvenes. Consagren sus vidas a Cristo para que desarrollen sus habilidades y obtengan la mejor educación. De tal manera, en resurrección, serán vasos útiles
para satisfacer el deseo del corazón de Dios. Y a ustedes, todos los padres de familia, también les animamos. Oren por sus hijos, conságrenlos al Señor, provéanle todos los recursos que estén a su disposición para que se eduquen y lleguen a ser útiles en el edificio de Dios. Alabado sea el Señor. Muchísimas gracias por estos comentarios, hermano. Y sé que como en mi casa, en muchas de las casas de nuestros radioyentes hay jóvenes. Así que animamos a nuestros radioyentes que sus jóvenes lo oigan. Hasta pronto, hermano Eric. Muchas gracias por tenerme de nuevo en el programa. Esta ha sido una palabra muy práctica y de mucha ayuda para todos. Living Stream Ministry tiene el agrado de presentarles este libro titulado Tener contacto con el Señor, ser llenos del Espíritu y celebrar reuniones cristianas apropiadas con miras a la realización del propósito eterno de Dios. Y con este largo título, el hermano Lee presenta este libro que fue primeramente dado como una conferencia en el año de 1963, poco después que vino a Norteamérica. Y en este libro, él presenta principios básicos para tener contacto con el Señor y la manera de cómo debemos reunirnos. Este libro sencillo contiene mucha revelación y nos da ayuda práctica para tener contacto con el Señor. Tener contacto con el Señor ya está disponible, y este libro puede pedirlo en su librería cristiana o llamándonos para mandarle más información de cómo obtener el libro Tener contacto con el Señor, ser llenos del Espíritu y celebrar reuniones cristianas apropiadas con miras a la realización del propósito eterno de Dios, escrito por Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.